Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a Más que Siesta, la casa de la conversación de español, y tenemos de vuelta con todos nosotros a José Luis Navarro. José, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Tú? ¿Qué tal, Borja? Bien, aquí con el buen tiempo, pues ayuda mucho. No sé si eso ya te lo tomas como una ofensa o no. Tú ahí en San Petersburgo, que ahí es diferente. No, porque como sabes que en Zaragoza tenemos también un clima muy extremo, no tanto como aquí, el Cierzo, que lo conoces, el viento, el Pirineo muy cerca, y en verano mucho calor. Más o menos puedo decir que me he acostumbrado. A veces echo de menos el calorcito, sobre todo, pero no el calor de Zaragoza, que es muy extremo, sino el calorcito de Cádiz o de España, que eso, no, o de la playita. Eso sí. Es más suave el costero. Eso la playa, el clima es bastante más suave y la verdad es que lo agradecemos. Yo tengo una pregunta. Tú estás en San Petersburgo. En verano yo tenía un montón de ganas de ir a este festival de las Noches Blancas. Es cierto que hay días donde es 48 horas de luz. Totalmente. Y por la noche, sí, además hay, como esto solamente es una semana, bueno, cerca de 2 semanas, es gradual, va haciéndose más fuerte y luego desaparece. Y habitualmente en las casas rusas y en San Petersburgo no hay persianas. O sea, no tienen lo que es la persiana que nosotros cerramos para dormir a oscuras, porque habitualmente no hay mucho sol, no hay... Claro. Pero esos días, por las noches, es hasta... Para ellos no, pero para un europeo, para un español, es hasta difícil dormir por la cantidad de luz. Tú puedes estar a las 4 de la mañana en la cama y estar como si fueran las 5 de la tarde. Sí, es totalmente real. Y además es una luz por la noche que es muy bonita, porque es como una luz de luna intensa, no es una luz de sol, ¿sí? Y es muy bonito. Además, San Petersburgo está todo abierto por las noches, hay teatro por las noches, espectáculos, y la gente está paseando a las 3 de la mañana, porque puedes hacer lo mismo a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde, porque tienes la misma. Qué maravilla. Sin embargo, después tenemos la cara opuesta en el invierno, que es cuando ya empieza todo a ponerse súper oscuro, ¿no? Y eso es. A días que apenas salga el sol. Eso es, y sobre todo que psicológicamente es como un poco duro, si estás trabajando, por ejemplo, cuando ves que a las 4 de la tarde ya es de noche. Eso puede pasar, por ejemplo, en diciembre o en enero, cuando es el invierno ya fuerte, que de repente has empezado a trabajar a las 10 de la mañana y llevas la mitad del día trabajando y de repente por la ventana, por ejemplo, de la escuela, ves que son las 4 y es como las 10 de la noche en España, ¿sí? Entonces, psicológicamente, para un español dice, estoy a oscuras y tengo que seguir trabajando. Claro. ¿Sabes? ¿No? Es como una sensación de que es muy corto el día, ¿sí? Por la luz. Sé lo que dices, quizás no de forma tan exagerada, pero sé lo que dices porque estuve viviendo en Polonia y también en Alemania, y para mí, yo tengo mis costumbres y mis costumbres son de la siesta, ¿no? Aunque el programa sea Más que Siesta, yo todos los días que puedo. Tú eres de siesta. Sí, yo soy andaluz. Sí, eso es... Entonces, me gusta dormir la siesta. Y para mí, yo cuando estaba en Polonia y me levantaba de la siesta, a lo mejor a las 5 de la tarde, y era de noche, para mí era, que recuerdo que la cabeza me iba a explotar, vamos. Psicológicamente, cuando tienes tú otras costumbres, otro ritmo de luz, ¿sí? Psicológicamente, por ejemplo, a mí eso me afecta más que el frío en sí, o que haga mucho frío, que nieve, eso. Estoy de acuerdo. El tema de la hora de la luz, sí, que psicológicamente, pues dices, sí, a lo mejor es mentalidad española, dices, hay luz, pues todavía tengo que trabajar, ¿sí? No hay luz, me tengo que ir a casa a cenar y a dormir, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, la verdad es que se producen esos ritmos circadianos, ¿no? Sí, y además... Recuerdo... Sí, dime. Que hay cosas a las que, como esto de la luz, que no te llegas nunca a acostumbrar, ¿sí? A otras cosas te puedes acostumbrar a vivir en otro país, pero el tema de la luz, por lo menos a mí personalmente, sí. A mí me pasó el año pasado, en diciembre, fui a Islandia y yo recuerdo perfectamente ver cómo el sol solamente salía y bajaba. Y bajabas. Yo estaba como animando el sol. No, venga, más para arriba. Y bueno, eso que tuvimos la suerte de ver el sol, porque muchos días puede estar nublado. Sí, puedes estar días sin...
agrava la oscuridad. Bueno, pero vale, esta era una curiosidad que yo tenía. Una curiosidad, pues mira, resuelta. Un español en San Petersburgo, ¿vale? Muy bien. Bueno, José, que tienes tu cuenta de Instagram, Hispansky José, que significa español con José. Español con José, Spanish with José, como quieras hacer la transcripción. Se puede encontrar con mucha facilidad. Bueno, tú estás enseñando principalmente a rusos a hablar español. Anteriormente te hemos tenido en el programa, en un programa que a mí me gustó mucho cuando estuvimos hablando sobre el humor. Y ahora venimos a hablar del examen DELE. Del examen DELE, eso es. El apasionante mundo del examen DELE, sí. Esto que tantos pelos ha arrancado a tantos estudiantes de español, ¿no? Exacto, sí, porque hay algunos que... Hay una parte que disfrutan mucho de preparar y hacer el examen, pero hay otros alumnos que sufren mucho, realmente, sí. Vale, bueno, ¿y qué me puedes contar? El examen DELE es un mundo de anécdotas, ¿sí? Porque no deja de ser un examen, ¿sí? Si la palabra examen, en realidad, ¿a ti te gustan los exámenes, Borja? Bueno, mira que soy profesor, pero como estudiante no he sido amante de los exámenes. Exacto. Como profesor, es una palabra... tampoco, porque tengo que corregir. Por lógica es una palabra que el cerebro la rechaza, ¿sí? Cuando dice la palabra examen, no hay habitualmente buenas sensaciones, ¿sí? Entonces, sí, pero resumiéndolo, habría como dos grupos o dos tipos de estudiantes, ¿sí? Hay algunos estudiantes que quieren conseguir el certificado y conseguir su examen por una motivación que puede ser un poco como personal, ¿sí? Por ejemplo, pues para mi currículum o porque es un reto para mí, porque esos estudiantes habitualmente no sufren tanto con el examen porque es como es una parte de su aprendizaje, ¿sí? Pero hay otro grupo de estudiantes que son los que necesitan o tienen su objetivo del examen por un objetivo profesional y además tienen como un objetivo de tiempo, ¿sí? Por poner un ejemplo, pues los doctores que quieren homologar su título universitario de Rusia aquí a España necesitan tener primero el certificado de B2 y luego el de C1 y más o menos tienen unos plazos, ¿sí? Para poder empezar todo el proceso burocrático, que es muy largo también. Madre mía, eso suena... Entonces, un estudiante de ese tipo tiene mucha presión por sí mismo, porque es un objetivo suyo, a lo mejor dentro de un año trabajar en España, ¿sí? Entonces, necesita hacer todo ese proceso. Además, son estudiantes que a la vez también están trabajando, a lo mejor tienen su familia, pero tienen la presión de que si no aprueban el examen, pues por ejemplo, pues todo el proceso que tienen pensado hacer se va a quedar paralizado, o sea, que no empieza, ¿sí? Entonces, o a personas que se van a trasladar, dicen, pues dentro de 6 meses me voy a vivir a España y, claro, a lo mejor para trabajar, si no tengo el certificado de ELE, no voy a poder encontrar trabajo. Esas personas que tienen ese tipo de presión, es lógico además, ¿sí? Tienen un poquito más de presión y suelen sufrir un poco, tanto en la preparación como el día del examen, ¿sí? Tú, José, por lo general, ¿qué recomendarías a esas personas que, bueno, pues o por bien o porque les guste el idioma o porque sepan que van a trabajar mucho con españoles o que vienen mucho a España o con otros países hispanohablantes? ¿Qué les recomendaría? ¿Les recomendaría pasar por este examen de ELE? Yo no lo puedo recomendar, decir, a todo el mundo le recomendaría hacerlo, o al revés, o solamente, no. La recomendación sería primero conocer muy bien cómo es el examen y qué es el examen, qué partes tiene, y también que cada profesor le explique cómo vas a preparar el examen, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mecánica de la clase de prepararlo, de cada semana, hacer una serie de tareas, para que el alumno, ¿sí? Sepa cómo va a ser la preparación, conozca también cómo es la estructura del examen, cuánto tiempo dura, que es muy largo el examen, conozca los detalles, ¿sí? Esto además, por internet hay mucha información, o hay clases que son como para informar solo de cómo es el examen, y después de eso decidan, ¿sí? Porque de alguna manera el alumno tiene que psicológicamente decir, vale, yo voy a obtener este beneficio, pero para conseguirlo, yo siempre lo pregunto a los alumnos cuando explico la primera clase de preparación,
¿estás dispuesto o dispuesta a sufrir conmigo? Vamos a sufrir. Buena pregunta, claro. Sí, porque es como un programa en el cual cada semana hay una serie de tareas del examen que tienes que hacer. No puedes fallar ninguna semana, porque si no la preparación se rompe. Entonces, yo lo que recomiendo es siempre informarse bien de este proceso y a partir de ahí ya el alumno decida, ¿sí? Pues yo, aunque sea por una motivación personal, lo voy a hacer. O hay alumnos que dicen, uy, estos meses pues no puedo porque tengo muchos problemas en el trabajo y no estoy psicológicamente yo para aguantar esta presión de estar 2 o 3 meses preparando el examen, ¿sí? Entonces, el mejor consejo es conocer muy bien, porque hay algunos alumnos que a lo mejor hay algunos que se han presentado sin saber muy bien cómo es el examen y se sorprenden, ¿sí? Como la estructura o de que es así como muy estricto, muy serio. Pues, por ejemplo, tú y yo que creo que podemos decir que tenemos un buen nivel de inglés, por ejemplo. Yo creo que si nos presentásemos a un examen de, yo qué sé, el típico Cambridge, ¿no? Sí. C1, C2, a lo mejor yo no me sé defender, bueno, ¿qué más te digo? A lo mejor no me sé defender en un DELE, ¿sabes? En uno de español. Claro, sí, no. En la estructura, C1, los tiempos... Hay algunos textos de lectura de C1 son un rompecabezas para un español, ¿eh? O sea, pues, claro, imagínate para un estudiante. Claro, sí. Nosotros estuvimos hablando en el programa anteriormente, precisamente en el primer capítulo que sacamos después de la introducción, con una profesora María, de español con María, de estas diferentes, de la pirámide de Maslow y de las diferentes necesidades que un estudiante tiene, y se mencionó este examen DELE y si era realmente una necesidad, o sea, por ejemplo, para esa persona, ese ejemplo de una persona, por ejemplo, yo vivo en la Costa del Sol, en Marbella hay muchísimos rusos. Hablamos anteriormente en otro programa de los rusos, pues otra vez lo podemos meter dentro. Este ruso que venga por tema de negocio y tal, ¿tú qué le dirías más? Mira, vamos a centrarnos más en el tema de, a lo mejor, lo que vayas a trabajar tú en español, lo vayas a tocar. Sí, lo entiendo. O vamos a ir a por este DELE que... Yo, en este caso, primero, si profesionalmente, si su nivel de español va a ser suficiente con lo que tiene, no va a ser necesario en absoluto el hacer el examen DELE, ni tampoco va a obtener él un beneficio de tenerlo. Sí que puede tener, por eso decía antes que depende mucho de la persona en sí, más que de la situación, depende qué perfección quiera del español, ¿sí? Porque también lo bueno que tiene el examen DELE, por ejemplo, es que muchos estudiantes tienen un nivel de conversación bastante bueno, bastante alto, porque han estado a lo mejor en España o viajan habitualmente, pero ¿saben escribir una carta? Una carta formal para hacer una reclamación o por poner otro ejemplo, sí, a lo mejor muchos estudiantes ven una serie, entienden perfectamente un vídeo, pero si escuchas un programa de radio hablando a un hombre de negocios contando su historia, entiendes esa conversación. Entonces, si esa persona, por ejemplo, que dices tú de negocios, va a mejorar porque necesita escribir cartas, porque tiene que leer textos que son muy específicos, muy concretos, entonces sí que le puede tener un beneficio de hacer el examen DELE, aunque no sea necesario para su trabajo. Pero si hay otro tipo de trabajo, que es un trabajo que no es tan técnico, pues seguramente no lo va a necesitar y no va a conseguir ningún beneficio, ¿sí? Pero hay otro factor, que es que, y además no voy a decir muchos, pero hay estudiantes que lo hacen por eso, porque saben que es como dar un paso adelante con su español y no lo necesitan, ¿sí? Porque van a aprender a escribir cartas, van a aprender todos los recursos de la conversación, entonces... Ese tiene, pero generalmente es verdad también que la prioridad de los estudiantes que lo hacen es porque tienen una necesidad, ¿sí? Eso es, en la pirámide que tú nombrabas es lo primero, lo necesito para trabajar, ¿sí? Efectivamente. O para cambiar mi vida lo necesito, ¿sí? De todos estos estudiantes con los que tú te topas día a día, diría, alguno le diría, por Dios, te está consumiendo este examen, tienes que dejarlo, porque... Yo intento que no, porque también me lo tomo como un reto yo personal con él. Por supuesto, nunca me ha pasado. Si veo a una persona como que está psicológicamente destrozada. Claro. No. Eso solamente lo he sentido a veces el mismo día del examen, porque y yo intento quedar con los estudiantes que hacen el examen en San Petersburgo un rato antes.
de la conversación para quitar los nervios, ¿sí? Para hablar un poco antes y ves que a veces están muy, muy nerviosos, muy tensos, no se acuerdan de... Yo les pregunto, dime tu número de teléfono. Normal, claro. En ruso, dime tu número de teléfono para ver si funciona. También en relación con lo que hablábamos el primer día que hablamos, yo, con el humor, ¿sí? Que relajar un poco también, quitar un poco hierro a la situación. Pero en general no, yo me lo tomo como un reto de que si el estudiante necesita el diploma, para mí conseguirlo es un reto para él y para mí, sí, porque de alguna manera es el objetivo de los dos. Y lo que puedo hacer en esa situación es intentar relajar un poco, a veces pues cambiar un poco la estrategia, sí, pero al revés que, por ejemplo, en un curso de un grupo, en el examen de DELE, es bueno que un profesor intente presionar un poco al estudiante para conseguir más, ¿sí? Porque además luego hasta el estudiante lo va a agradecer. Yo generalmente eso, por ejemplo, sí que lo he podido hacer alguna vez, pero antes de empezar la preparación, ¿sí? Si tú a lo mejor es un estudiante que ya conoces antes, sabes pues un poco sus puntos fuertes, sus puntos débiles y decirle, no estás preparado, vas a sufrir mucho y va a ser para ti una experiencia negativa y a lo mejor también para mí. ¿Sabes? Claro, al final acaban ambos... Claro, sí, exacto, como estresados los dos, sí, pero en general, como es algo que se puede preparar como gradualmente, si por ejemplo faltan 3 meses, pues empezar un poquito cada vez más fuerte, se puede decir que sufren, pero yo todavía no he visto a nadie, o creo que nadie ha llegado, digamos, al extremo, pero resulta un poquito duro, ¿sí? Sobre todo, pues la dinámica de cada semana. ¿Tendría alguna experiencia en concreto que comentarnos? ¿Alguna...? Bueno, muchas, pero sobre todo son todas relacionadas bastantes con el día del examen, ¿sí? Porque el día del examen es el día que pasan estudiando, pues las anécdotas son como las de cualquier clase, ¿sí? Pero el día del examen sí que hay anécdotas, además algunas divertidas, porque claro, a veces hay estudiantes que no han preparado con un profesor antes y hablas con ellos, le dices, ¿pero sabes cómo es el examen? Sí, lo he visto en internet y he hecho un examen y voy a hacerlo. Cuando llegan se encuentran con la sorpresa de que todo es más difícil. Algún caso de un estudiante que había bajado un examen de B2, pero luego se ha presentado el de C1, entonces de repente ha visto textos y dice que, Dios mío, ¿qué es esto? No entiendo, no entiendo nada. Eso ocurrió, le ocurrió a un estudiante que había bajado un examen en internet para hacer la prueba, ¿sí? Vio que era, bueno, más o menos fácil, asequible, luego a la hora de inscribirse se fue al siguiente nivel, ¿sí? Entonces, pues fue una experiencia negativa y sobre todo pues con los nervios, como en muchos exámenes, ¿sí? Los exámenes siempre hay anécdotas por los nervios, gente que olvida pues, el pasaporte, que no ¡Ostras! Claro. O gente que aún... Sí, que tienes que llevar tu pasaporte o tu identificación para poder hacer... Si no, también generalmente te van a ayudar. Tú examinas, claro, desde allí, en una academia... Claro, no. Ellas examinan en un centro, en Moscú hay el Instituto Cervantes, ya que hay una escuela donde hacen también, que pertenece de alguna manera al Instituto Cervantes, y lo hacen ahí. Entonces yo les acompaño hasta la puerta y ellos entran y lo hacen ahí, sí. Pero hay también alguna anécdota, porque hay una parte de conversación del examen que el profesor tienes que discutir sobre un tema, ¿sí? Sobre, por ejemplo, unas fotos y elegir una foto, pero el profesor tiene, o el entrevistador, mejor dicho, tiene un poco como la dinámica de llevarte la contraria, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Bueno, qué pesadilla, ¿no? Claro, no es para que interactúes, ¿sí? Como para saber negociar en español, ¿sí? Decir, pues esto sí, ¿y por qué no? Y para ver que el estudiante no solamente sabe hablar solo, sino que sabe cómo interactuar y sabe responder a las objeciones. Y si algún estudiante no ha practicado eso antes, no ha hecho como una simulación del examen, no está acostumbrado, está sorprendido de que el profesor continuamente le lleve la contraria, ¿sí? Claro. Entonces se irrita, ¿sí? O se pone nervioso porque dice, pero ¿por qué me está hablando, por ejemplo, de que mi país, si yo sé mi país mejor? Y realmente el entrevistador solamente está llevando la contraria por una dinámica del examen, ¿sí? Y hay alumnos que salen ofendidos, ¿eh? Salen ofendidos de... profesor que no me... Un caso que me ha salido mal por culpa del profesor porque me llevaba todo el rato a la contraria, ¿sí? Y me ponía nerviosa, ¿sí? Habitualmente eso es porque no has preparado un poco, has hecho como un teatro de esa dinámica, en la cual te acostumbres a que el profesor te interrumpa, te pregunte, te lleve la contraria. ¿Sí? Entonces, es verdad, lo que has dicho tú al final, pues es coger una dinámica. Todos estos exámenes
sin quererlo y con una preparación previa, pero tienen su truco. O sea, tú tienes cogidos los tiempos, tú sabes que, por ejemplo, te vas a encontrar con un profesor que te va a discutir, entonces tú ya estás predispuesto, estás con otra postura para la hora de enfrentarte a este examen. Eso... Correcto, sí. Por eso las clases de preparación es muy bueno que haya, por ejemplo, interrupciones, que entre alguien en la clase, o a veces también grabarles en vídeo su parte de conversación, que habitualmente no les gusta a todos los estudiantes, pero el que pase algo que sea imprevisto, ¿sí? Pues para que el día del examen se acostumbren a que puede pasar también algo imprevisto, ¿sí? Claro. No es como lo imaginas, eso generalmente es bueno y también pues los nervios producen pues, situaciones que son pues a veces divertidas, como hubo una estudiante que en la negociación el profesor le preguntó, bueno, entonces esta opción la dejamos en el cajón, ¿sí? Es como una manera de decir, bueno, este momento lo dejamos aquí y ya hablaremos después, ¿sí? Y ella no entendió bien y se pegó todo el tiempo después pensando, ella dijo, vale, lo dejamos, y ella decía que nunca dijo cajón, dijo otra palabra muy parecida, y ya te imaginas cuál. Se puso roja delante del examen y después pasó 2 meses de estrés, porque sabes que después generalmente hay que esperar un tiempo a saber el resultado, que generalmente es largo, y ella estuvo sufriendo 2 meses de que no iba a aprobar. Yo siempre pensé que nunca supimos, la verdad, nunca supimos qué es lo que dijo, sí, porque además aprobó y además sacó un buen resultado en el examen. Genial. Pero no sabemos si a lo mejor es un error que no es nada digamos, no afecta a tu nivel de español, sí, es un error que un español también lo puede tener. ¿Sí? Efectivamente, de hecho, hombre, remitiéndonos al programa anterior, incluso que el profesor se lo podía haber tomado como algo cómico, ¿no? Sí, porque además el profesor no es realmente el profesor el que habla con ellos, ¿sí? Es como un entrevistador y el profesor es otro señor que está sentado ahí tomando nota, mirando, y generalmente los entrevistadores son bastante agradables y como juveniles, para darle un aire también relajado al examen, ¿sí? Entonces, vale, muy bien. José, vamos a ir dejándolo aquí. ¿Tiene alguna forma, algo de concluir, realmente alguna ayuda o algún consejo que le puedas dar a alguien que se vaya a examinar de DELE o que se esté pensando en meterse? Simplemente que decida, repito un poco lo que he dicho antes, pero es que decida si lo quiere hacer, si lo necesita o si lo quiere hacer, y después solamente hay 2 cosas, que es informarse muy bien de cómo es el examen, ¿sí? Y a partir de ahí hacer un programa que sea progresivo, ¿sí? Que sea, pues, como hacer, por ejemplo, preparar un examen cada semana y así hasta llegar al examen. Yo lo comparo siempre que es igual que correr una maratón. Si vas a correr una maratón, ¿sí? Si no puedes estudiar igual, o no puedes entrenar igual 2 meses antes que una semana, pues tiene un tipo de preparación, y ahí generalmente es muy bueno la ayuda de alguien que te guíe en esa intensidad de la preparación, ¿sí? Para poder decir, ahora tienes que hacer esto, o al revés, ahora relájate y prepárate para el examen de una manera más relajada, ¿sí? Simplemente eso, pero como todo se puede decir en la vida, primero decide si lo quieres hacer, a partir de ahí infórmate y luego vea por ello. Vamos por ello. Qué bueno. Joder, José, pues me quedo mucho, o sea, ya cambió un poquito también mi perspectiva del examen, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias por haber estado aquí otra vez en el programa. Espero que no sea la última. No, cuando tú quieras, aquí estaremos de vuelta, sí, que ha sido primero un placer hablar contigo por ser otro profesor y además también por hablar con gente de mi tierra, sí, o de mi tierra, o de mi país, sí, que siempre es agradable, porque aquí siempre cuando estamos en el extranjero siempre estamos buscando pues una reunión o con otros profesores, con gente que vive aquí, siempre es muy agradable. Estamos muy bien aquí con la gente de San Petersburgo, pero siempre tiene un sabor especial, ¿sí? Claro que sí. Como decís por el sur, tiene un sabor especial. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos. Al resto de estudiantes, de gente que nos esté viendo, o por bien en YouTube o nos esté escuchando por el podcast, bueno, pues ya sabéis que podéis encontrar a José con Hispanskis. José
Es la traducción en ruso de español con José, muy fácil de encontrar, tiene un Instagram que es fabuloso, la verdad es que no tenéis que echar un vistazo. Y bueno, desde aquí, desde Más que Siesta, pues como siempre, aunque se me olvide, dejad un comentario. Si queréis que hablemos de cualquier otro tema, lo podéis dejar en comentarios y darle a like y suscribiros para más entrevistas como esta. Nosotros nos vemos la semana que viene y José, te espero en cualquier otro momento. Muy bien, lo dicho. Nos vemos cuando tú quieras. Muy bien, pues hasta luego. ¿De acuerdo? Venga, hasta pronto. Adiós a todos. Hasta luego.